¿Cómo están ustedes? Esto es El Campo, la Industria Verde y hoy más industria que nunca. En esta edición nos vamos a ocupar profundamente del reciente congreso de CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, que es precisamente el sector que transforma los básicos agrícolas y otros productos en proteínas animales. En esta oportunidad pudimos conversar con Gabriel Gualdoni, que es el titular de CAENA, y mantuvimos entrevistas en los distintos stands con varias de las figuras representativas del sector, como la gente de Biotai, uno de los laboratorios más tradicionales de la Argentina. Estuvimos con José Ronchetti de ACA Nutrición Animal, la gran cooperativa agrícola argentina que hizo mucha roncha con la cuestión del router. Vamos a hablar de cómo está este producto hoy. Conversamos con Leandro Gralato, también de la compañía Alltech, otra de las empresas fuertes con productos muy interesantes, y tuvimos la oportunidad de cruzarnos con nada menos que con Mario Ledesma Rosena, con quien pudimos recorrer, es todo un personaje en la historia de la nutrición animal en la Argentina. Pudimos conversar con Rodrigo Troncoso, pensando un poquito con faros largos hacia dónde va la ganadería argentina. Y bueno, y luego pudimos también, aterrizando un poquito en nuestro estudio, charlar a fondo sobre uno de los grandes temas que tienen que ver con esta revolución e intensificación ganadera, que es la vinculación con los biocombustibles a través del coproducto de la elaboración de etanol, que es la burlanda, tema que trataremos a fondo con Carlos Massini. Y por supuesto nos acompañará como siempre Jorge Castro, así que estos son los temas de una edición muy rica de El Campo, la Industria Verde. Enseguida comenzamos. Y con las cámaras del Campo, la Industria Verde, nos fuimos hasta el Congreso de CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, con cuyo vicepresidente y expresidente, muchos años en la actividad, Gabriel Gualdoni, vamos a conversar. ¿Cuál fue el leitmotiv de esta edición del Congreso de CAENA? Bueno, siempre estamos pensando, nuestro eslogan tiene que ver con la excelencia, la transparencia y esto de generar confianza, ¿no es cierto? Nosotros estamos participando o somos un eslabón de una cadena agroalimentaria que necesitamos ser muy eficientes, trabajar en la sustentabilidad y generar confianza desde el consumidor hasta nuestro cliente, que es el productor de proteína animal fundamentalmente. Está bien que se vea esto sí un poco como cadena, y una cadena sometida al estrés de la percepción pública respecto a lo que ha sido esta etapa de mayor demanda, pero también de mayor aplicación de tecnología y en consecuencia de intensificación. ¿Cómo estás viendo el momento que se vive a nivel global y en la Argentina respecto a estas percepciones? Bueno, fundamentalmente para nosotros la intensificación es un camino que no tiene retorno, que obviamente tiene ciertos desafíos y hay que ir haciendo digamos las cosas de otra forma. De hecho, yo siempre lo comparo con, no es lo mismo un auto que va a 60 km por hora que un auto que va a 300 km por hora. Entonces tenemos que tener en cuenta un montón de otras cosas. Pero sin embargo veo un montón de oportunidades. La intensificación, por el contrario de lo que el conocimiento popular cree, nos genera un montón de oportunidades que van a favor del medio ambiente, que van a favor de la eficiencia, que van a favor del consumidor final, porque de alguna manera nos da control de un montón de variables que en la naturaleza normalmente no lo tenemos. Entonces, tenemos que producir proteína para 7.000 millones de personas en el mundo, y de alguna manera los tenemos que hacer, y la intensificación es la forma de que seamos eficientes y es la forma que de alguna manera mitiguemos lo que tiene que ver con el impacto ambiental. Claro, porque digamos que con las prácticas antiguas, si tuviéramos que producir para 7.000 millones de habitantes, el impacto ambiental sería tremendo. Sería tremendo y no lo podríamos hacer, y tendríamos serios problemas de control, y tendríamos serios problemas y no aprovecharíamos ciertas oportunidades, como por ejemplo la producción de energía con efluentes o el reaprovechamiento de esos efluentes. Entonces tenemos que entender que la intensificación, además de controlar, nos da un montón de oportunidades.
Yo creo que quedó muy claro y sobre todo hubo un video presentado por Altech, precisamente, que marca no solo las oportunidades, sino los hechos concretos, como la reducción de emisiones de metano por kilo de producto producido en función de este proceso de aplicación de tecnología. Sí, totalmente, eso está demostrado, la ciencia ya nos lo demostró. Ahora nuestro debe como industria por ahí es salir a comunicarlo y tenemos que ser muy activos en esto. Tenemos que pensar en el cliente final, no únicamente, o sea, nosotros como proveedores de la industria de nutrición animal o como proveedores de los productores, tenemos que empezar a pensar en el cliente final, que es el consumidor, y empezar a ser activos en comunicación con este consumidor, porque si no se generan muchos mitos que nos juegan en contra y que nos quitan recursos de a dónde podemos invertir para mejorar la situación actual. Entonces, tenemos que ser todos activos en comunicación y no estoy diciendo que tenemos que inventar nada, simplemente tenemos que dar un mensaje claro de cómo estamos haciendo las cosas y por qué y cuáles son las oportunidades que existen en este tipo de producción. No hay que esconder la basura abajo de la alfombra porque no hay ninguna basura que esconder. Totalmente, no tenemos nada que esconder, tenemos muchas cosas buenas para contar y creo que nosotros los que estamos en la producción somos los que tenemos que tomar la bandera y comunicarlo de manera correcta. Los países que han triunfado en el mundo son los países cuyas instituciones fueron formadas por la gente que hace. Y esa es una diferencia clave, entonces la bandera de la comunicación la tenemos que tomar los que estamos en la actividad. Y no seguir regalándola como se ha hecho en manos de muchas ONGs irresponsables que han generado miedo a comer. Exactamente, tenemos que ir y comunicar claramente a nuestro consumidor. Gracias Gabriel Gualdoni y felicitaciones por este nuevo Congreso de Cadena. Bueno, muchas gracias por participar. Enseguida continuamos. Y otra de las empresas señeras en el mundo de la producción intensiva es Biotai. La venimos siguiendo desde hace muchos años, estamos 30 años. 30 años. Quien habla es Juan Carlos Repeto, que es el presidente de la compañía, y estamos con Héctor Ravena, que está más dedicado a la parte forrajera específicamente, entre otras cosas. Así que, bueno, 30 años con una evolución Sí, claro, muchos años con muchos cambios, ¿no? Pero empezamos prácticamente como dedicados al sector avícola y en realidad, bueno, fuimos evolucionando. Y la verdad que hoy estamos participando en todos los sectores, o sea, avicultura sigue ocupando un papel importante, pero bueno, rumiantes evidentemente es el sector más grande. Estamos trabajando en la parte de cerdos, trabajamos en la parte de rendering, o sea, tenemos varias especialidades en diagnóstico, así que hemos ido cubriendo varias especialidades en la empresa. Una de las especialidades que siempre me interesó y con la que en su momento me vinculé con Héctor, porque yo fui un impulsor del silo de maíz y demás, y ellos acompañaron con algo que fue crucial, que es el inoculante, digamos, para silo de pasturas y para silo de maíz. ¿Cómo van con eso? Mira, muy contentos. Realmente es un sector en expansión. Bueno, ya pasó la ola de crecimiento, pero evidentemente el silo vino a establecerse y para quedarse en la explotación, tanto leche como carne, con lo cual apostando siempre a eso. Tenemos algunos otros proyectos que por ahora no publicamos, pero que van a incluir algo más que silaje también, un área muy novedosa. Y bueno, cumpliendo las expectativas que teníamos en esto, ¿no? Estuvimos hace el mes pasado en el Congreso Internacional de Conservación de Forrajes en Piracicaba, en Brasil, con muy buena participación. Los brasileños están haciendo un trabajo muy importante, tanto en el desarrollo promocional de productos como estudios. Tiene una escuela de posgrado muy importante, así que realmente creo que es muy importante, ¿no? Me gusta conversar con ustedes porque ustedes no son de los que aprovechan esta tendencia o esta etapa de intensificación ganadera, sino que más bien son protagonistas, la lideran. Felicitaciones. De hecho, estuvimos con el inoculante probablemente los primeros en Argentina. Sí, me consta. Felicitaciones. No, y la verdad que siempre nos interesó, digamos, bueno, hoy el tema de manejo ruminal en los distintos ambientes es fundamental, digamos, y la verdad que como es un proceso complejo, es muy importante conocerlo bien, entenderlo bien y ver, bueno, qué puede estar ayudando uno desde el mundo de los aditivos en general, digamos, para poder compensar algunos de los errores, algunos de los problemas iatrogénicos que generamos nosotros, ¿no? Es así y están haciendo mucho por esto. Felicitaciones y enseguida continuamos con esta cobertura especial en el Congreso de Cadena.
Continuando la recorrida por la parte de stands del Congreso de Cadena, nos encontramos en el stand de la División Nutrición Animal de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Estamos con el gerente comercial de ACA Nutrición Animal, José Ronchetti. Y José, producto emblemático, 12 años de venir del famoso Rooter. Sí, ya 12 años y a cumplir en poco tiempo casi 13. Sí, para nosotros es un emblema, creo que el puntapié inicial que dimos allá por el año 2002 nos dio el espaldarazo y el trabajo continuo en investigación. Recordemos lo que es el Rooter. Rooter es un producto diseñado por técnicos argentinos y elaborado en nuestra planta en San Nicolás. Y en realidad, Rooter para nosotros, sí, como dijimos hace un rato, es un emblema en el sentido de que permite, en el caso particular de los terneros de carne, destetarlos muy tempranamente, con lo cual darle un beneficio a la madre, y en el caso particular de tambo ayuda a prescindir de la dieta líquida entre la segunda y tercera semana de vida. Que es siempre el factor limitante, digamos, el costo de la crianza es la cantidad de leche que tienen que tomar los terneros. Sí, primero eso, y segundo creo que estamos convencidos, y con toda la experiencia que hemos tenido y los productores con todos los que hemos trabajado, nos da la pauta de que no solamente el ahorro de la leche y una cuestión de pesos, sino también es una cuestión de que el ternero se predispone mucho mejor para el futuro, que es de donde va a vivir, ¿no? Es una maduración temprana del rumen. Una maduración temprana del rumen, que es de lo que va a vivir el día de mañana. Y de hecho, siempre en ese tipo de cosas, y contando un poco más, estamos trabajando en cosas mayores que en corto tiempo tendremos algunas noticias. ¿Se puede anticipar algo? No, por ahora no, porque lo tenemos en pañal. No en pañales, yo creo que ya tenemos datos precisos, obvio. Siempre dependemos de algunas inscripciones y algunas cosas. Entendemos que a mediados de octubre podemos tener novedades que, bueno, las daremos a conocer en su momento. Esto entró muy bien en tambo y en ganadería de cría. Me acuerdo que se había posicionado un poco como para un producto para años problema, digamos, años en los que faltaba pasto, se ponía crítico. Pero sin embargo era para otra cosa, era ya para meterlo dentro de los sistemas. ¿Qué está pasando? Dos cosas. Si bien fue creado para la buena temporada, la gente lo adoptó en su momento como lo enunciaba para problemas climáticos o algún problema que otro tipo de cosas. Entendemos que no fue creado por ese motivo, por nuestra forma, pero sí hemos podido con el tiempo poder que se exprese en algunos productores, y de hecho tenemos varios productores que ya lo usan continuamente, no por una cuestión climática. Si bien en la mente del productor está que, che, cuando tengo un problema de climático o de alguna cosa, Rooter, le nace rápidamente, pero en realidad tenemos muchos productores que ya lo han adoptado como una técnica de todos los años. Y por lo que tengo entendido no son productores chicos, digamos, sino por ahí grandes rodeos. Tenemos grandes rodeos, uno puede mencionar el Rocío en Corrientes, que hacen destete permanentemente todos los años y lo han tomado como una cuestión ya prioritaria, ya como una cosa normal de todos los años. Estándar. Bueno, felicitaciones por eso y a la espera de estas novedades que seguramente tenemos para octubre. Para octubre diría, no nos gusta poner tanto tiempo que a veces dependemos de otros lugares, no son cuestiones nuestras, pero entendemos y creemos que fines de octubre y algunos días más si no pudiéramos, pero en corto tiempo vamos a tener algunas novedades que hasta nosotros nos hemos sorprendido y nuestra gente estamos muy contentos porque no solamente nos quedamos con Rooter, sino que seguimos investigando para adelante. Felicitaciones por esta empresa que se ha convertido en una de las grandes líderes de la nutrición animal en Argentina. Felicitaciones. Muchas gracias. Continuamos. Una de las empresas más activas en el mundo de la nutrición animal es Altech, tanto en Argentina, que hacen eventos anuales muy fuertes con mucha presencia de técnicos, productores, público, sino también el gran encuentro de Kentucky, de Lexington. Estamos con Leandro Galatro, que sos el gerente comercial de la parte de nutrición animal. Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Héctor? Muy bien. Contanos cuál es la gama de productos que están presentando.
Bueno, hoy aquí en Cadena lo que estamos presentando principalmente son el secuestrante de micotoxinas que se llama Mycosor Amaz, que es una nueva generación del ya conocido mundialmente Mycosor, un producto totalmente nuevo que se le agregó algas, con lo cual a los glucomanados que ya tenía el producto ahora tiene esta sumatoria de algas, lo cual hace que el espectro de absorción que tenía el producto se haya ampliado. Pero no solamente es un producto, sino lo que estamos presentando es un programa integral del manejo de micotoxinas, en lo cual incluye un análisis totalmente innovador que tenemos en Estados Unidos que se llama 37 Plus, en el cual no solamente analiza las 5 micotoxinas tradicionalmente que en la gran mayoría de los laboratorios se pueden encontrar, sino que hace más de 38 micotoxinas se estudia, y lo mayor que tiene, o la mayor innovación, es que se generó un índice REC que lo que hace es evaluar las diferentes interacciones que hay entre las micotoxinas. Siempre se hablaba del tema de que se estudia las micotoxinas individualmente, pero nunca las interacciones. Lo que se pudo trabajar en Oltec fue, mediante las diferentes ecuaciones y análisis de peso de las micotoxinas, poder evaluar cuánto, si tenía aflatoxina o celarolona, cuánto, la sumatoria de estas, cuánto podía incidir realmente en el alimento o en el animal. Lo que es interesante, yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en el congreso de Oltec en Lexington, en Kentucky, recién se inauguraba la planta de algas. Ahora veo que ya hay productos de algas que están incluidos en esto, por ejemplo, para control de aflatoxina. Sí, totalmente. Desde ese momento a hoy, la verdad que se ha avanzado mucho. Tenemos este producto en el cual pudimos mejorar un producto que ya teníamos, pero sobre todo tenemos un producto nuevo que se llama Algae Rich, que es un producto totalmente innovador que es una fuente de DHA, lo cual estamos tratando de empezar a impulsar acá en el país. El cual va a poder mejorar sobre todo la nutrición de las mascotas. La idea puede ser un buen sustituto para todo el tema de la falta de aceite de pescado que puede haber en un futuro, aceite de chía y demás, pero esto es una real fuente de DHA. Así que eso es la principal novedad que estamos produciendo en la planta de algas de Winchester, la cual se está exportando aparte a todo el mundo. De hecho, se está empleando tanto el producto en sí, que en Brasil están evaluando la compra también de una planta como para empezar a producir más localmente y empezar a distribuir en toda Latinoamérica. Fantástico, mi primer contacto efectivo con el mundo teórico de las algas fue en aquella oportunidad y veo que las cosas van muy rápido, lo cual me alegra mucho. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un producto innovador, un producto que el mercado en sí está demandando, todavía no está lo suficientemente maduro, pero yo creo que en los próximos años vamos a tener grandes novedades con eso. O sea, vos conocés lo que es nuestro presidente o fundador, él está convencido de que es del futuro, con lo cual nosotros nos hemos alineado atrás de eso, así que esperemos ir por el buen camino. El presidente es un gran fermentador y fermenta desde bebidas alcohólicas hasta algas para producir estas especialidades. Todo, él es un maestro fermentador, así que sí, tenemos todo, whisky, bourbon, cerveza, la verdad que demasiadas cosas. No tantas, no tanto en función de lo que uno se imagina que va a venir, porque yo no me imagino, que pensaba en las algas para biodiesel y ese tipo de cosas, pero de pronto veo que aparecen especialidades veterinarias, farmacéuticas. Y mientras siga habiendo necesidades en el mercado, y la verdad que cada vez las hay más, la idea de las algas para nutrición animal, nosotros en eso, bueno, vos lo viste, fuimos innovadores y estamos haciendo mucho hincapié. Ojalá que el mercado nos acompañe y podamos expandirnos mucho más. Felicitaciones, Leandro, por todo este desarrollo y por la presencia acá con la línea de productos de Altech. Muchas gracias, Héctor. Continuamos. Y era imposible que no nos encontramos con Mario Ledesma Arocena. Si todo esto existe, yo creo que hay un mérito grande. Mario, hace 30 años, 35 años, iniciabas un poco la era, yo diría, de la nutrición consciente o de precisión. Sí, es toda una vida. Realmente llevo 44 años, de los cuales 35 libres, peleando por pisar bosta, por caminar entre las vacas y
y tratar de darles de comer, ¿no? Era una época donde las vacas comían lo que habían, fundamentalmente pasto. Hoy comen lo que uno decide. Sí, sí, la verdad que sí. Y seguimos comiendo pasto, pero hoy el pasto a gatas es el 20% de lo que comen. Lo que lo conocemos más de lo que lo conocíamos, por dentro. Le conocemos su fisiología, le conocemos su composición, cómo se comporta durante el día y cómo se comporta con el resto de las cosas, ¿no? Si tuvieras que marcar algunos hitos de esta revolución tecnológica en lo que es la nutrición animal, ¿qué dirías? Sí, yo te diría que conocemos más de los requerimientos, somos más conscientes de que el 90% de nuestros fracasos pasan más por el manejo que justamente por la misma nutrición, que hacer nutrición en un escritorio es fácil, pero que llevarlo a la boca de la vaca es muy difícil, que hay un trayecto muy largo, son kilómetros hasta la boca de la vaca o del novillo, y la verdad que hay una distancia muy grande entre lo que se hace en el escritorio y lo que termina comiendo la vaca. Y cuando tenés fracasos o tenés problemas, tenés que ir a buscarlo en lo simple y no en lo complejo. Como siempre digo yo, que no es un negocio del pantotenato de Pototio, es un negocio de las cosas simples y de conocerlas. Y la gran innovación, como dice un hijo mío, la gran innovación es hacer las cosas bien, ¿no? Fantástico este criterio. Pero yo me acuerdo de cuando vos empezabas, sobre todo hablando que siempre fue tu foco, digamos, que es en rumiantes, no existía un carro mixer, así que ¿cómo nos íbamos a arreglar para preparar una ración? Sí, y bueno, vos sos uno de los que hablabas de eso, o sea, vos me dijiste que yo era uno de los precursores, bueno, yo tengo uno al lado ahora, ¿no? Realmente, yo me acuerdo de haber tenido un interview con un señor de Estados Unidos que me decía, los animales van a quedar encerrados en 20 metros cuadrados. Le digo, no, señor, acá no hay nadie. Yo si quiere lo llevo desde Don Torcuato hasta la Patagonia, no hay nadie. O sea, es imposible que terminen, eso en el año 82, ¿no? O sea, es imposible que queden en 20 metros cuadrados, pero bueno. Hoy hay 9 millones de animales encerrados y muchas vacas lecheras que están perdiendo el contacto con el pasto, ¿no? O sea, ¿es bueno, es malo? Y yo lo que digo siempre es que no hay modelos. Hay accionistas, hay administradores. Yo crecí con los buenos administradores, decrecí con los malos, pero eso es lo que hay. No hay modelos. Hay gente a cargo de las cosas, ¿no? Genial, como siempre, Mario, un gusto y la verdad que mis felicitaciones porque has sido realmente el precursor de todo esto. No. Por lo menos así lo veo. El más viejo. Bueno, te acompaño en eso también. Gracias, Mario. Continuamos. Y no podía ser que no nos encontremos en el Congreso de Cadena con Rodrigo Troncoso, gerente general de la Cámara de Feedlots. Lindo encuentro, y además participaste de un panel interesante. Sí, la verdad que estos eventos cada 2 años, nada, es muy bueno como siempre poder en un ambiente más relajado juntarte con todos los actores del sector y están todos, la verdad que no falta nadie. Tienes todos los proveedores y muchos de los miembros de tu cámara. Sí, totalmente, así que hay que dedicarle el día entero para poder estar con todos y aprovechar y ganar tiempo, no son viajes, sino que acá tenés desde Rosario, cordobeses, de Buenos Aires, y tal, es interesante. La verdad que está toda la ganadería intensiva dentro de la cual yo creo que el desarrollo de la engorde a corral ha sido y es una ola muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente lo nuestro y como vos decís, o sea, porcinos, aves, en el fondo se va concentrando todo también y los nutricionistas o las empresas de nutrición y proveedoras de insumos abastecen a todas las industrias, lo cual tiene su cosa muy positiva porque nos ayuda también a nosotros como sector del feedlot, es el mismo tipo o te ponen un técnico para ver, che, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la parte porcina? ¿Cómo resolvieron este tema los avícolas? A nosotros por lo menos nos viene sirviendo para poder jugar un poco y mirar a nuestros hermanos que están más desarrollados en la intensificación, que son los de cerdos y aves, a través de ellos, ¿no? Es notable porque yo me acuerdo que hice una vez un curso en la Universidad de Purdue hace unos 15 años, o sea que era, o algo más porque era la perspectiva para después del 2000, ¿no? Y en esa mirada lo que se decía era que la ganadería de carne se iba a consolidar, digamos, iba a ir a la intensificación y a la concentración, como luego sucedió, pero decía que hay una etapa en la ganadería que nunca se va a consolidar de esa manera, que es la cría, y es exactamente lo que se está viviendo. Y es que sí, la verdad que lo podés analizar de distintos ámbitos. Yo creo que el principal es un tema financiero. Una vez
creo que una de las empresas Twitter, la gente de Oltec, hace 2 años hizo una reunión en Irlanda, me acuerdo que participé, con feedloteros de parte del mundo en uno de los paneles, y una de las discusiones era, bueno, ¿la cría va a intensificarse? ¿O por qué la cría no logra esta cohesión o intensificación y concentración como el engorde? Y la conclusión en todos los países era muy similar. El capital financiero que necesitas para tener una vaca parada todo el año, para que te produzca un ternero, y todo lo que hay atrás, realmente es imposible que una empresa... Entonces, la verdad que creo que el mercado hace que termine siendo atomizado por cientos de miles de productores, pero no concentración. Sí, pero además está la habilidad que tiene una vaca de que con muy poco forraje y de mala calidad pueda generar algo tan extraordinario como el ternero. Vos fíjate que el salto de un toro y a los 9 meses tenés un ternero de 35 kilos que 6 meses después pesa 200. Sí, lo único que tendríamos que ver ahora, que creo que está viniendo a fin de año, es, ¿te acuerdas de Roberto Esmendi? Roberto fue gerente de muchos años de Cactus acá en Argentina y está trabajando en Cactus Estados Unidos, trabajando en lo que es la cría intensiva en feedlot. O sea, hay un proyecto muy grande para la empresa americana. A ver, de vuelta, son años luz verde para nosotros, pero no es para no escucharlo, digamos. O sea, es interesante a ver de qué nos vienen a charlar. También están haciendo etanol con rollos de paja de maíz. Si da para hacer etanol, ¿cómo no va a dar para hacer cría intensiva? Así que, por eso, por ahora creo que es un tema financiero y un tema de que realmente no hace falta intensificar tanto para producir un ternero en un pasto barato, digamos. Ahora, hay que ver los que ya decidieron invertir y en investigar en cómo tener una vaca y un ternero por año adentro de un feedlot, a ver qué resultados tienen allá para, ¿por qué no? O sea, tenerlo por lo menos en cuenta. Muy interesante, la verdad que un encuentro así al toque y poder pensar con esta perspectiva es buenísimo. Gracias, Rodrigo, y que te vaya bárbaro. Muchas gracias, Héctor. Continuamos. Y del Congreso de Cadena volvemos a los estudios del campo de la industria verde, pero para seguir un poquito en la temática, nos pareció interesante invitarlo a Carlos Mazzini. Carlos Mazzini es el titular de LAM, una empresa que distribuye Burlanda, es el coproducto de la molienda de maíz para la producción de etanol. Y el motivo de la invitación es porque, bueno, hemos visto toda la parafernalia de cosas que van apareciendo, pero sin duda el macroingrediente que ha irrumpido en los últimos años y que marca la tendencia es la Burlanda. Porque aumentó la producción a partir del lanzamiento de las plantas de etanol, ya hay 5 plantas de etanol de maíz produciendo fuertemente, y queríamos ver un poco cómo estás percibiendo la aceptación de este producto tan interesante por las características que vos mismo podrás rescatar. Sí, bueno, yo creo, digamos, vamos a poner un poco general de la situación en el sentido siguiente. Ya la industria del bioetanol de maíz ya representa la mitad del alcohol que va al corte de las naftas. Sí. O sea, de haber estado un poco por debajo del azúcar, hoy ya el bioetanol ya representa casi la mitad, sí, del 10% del corte de nafta, ¿no? Con lo cual... Y puede crecer mucho más en el futuro porque en realidad con caña no se es tan competitivo como con el etanol. Bueno, o sea, pero lo que ha pasado es que lo que ha crecido mucho es esa industria del bioetanol, digamos, sí, que tiene un montón de beneficios en relación a, bueno, a lo que es combustibles más amigables, el concepto de agregado de valor en origen, para las materias primas, en fin, hay un montón de elementos que ha determinado que esto sea exitoso. O sea, llegó en un momento... Bueno, con lo cual, digamos, ese movimiento del bioetanol se termina expresando en el coproducto, en las burlandas, que definitivamente ya están ocupando un lugar en el racionamiento normal de planteos muy intensivos, tanto en tambo como en feedlot, ¿no? O sea, si te tuviéramos que cuantificar, te diría que, digamos, se va a llegar prácticamente a 1 millón de toneladas, 1.100.000 toneladas de maíz sean destinadas a bioetanol. Ajá. Y prácticamente hay una conversión de 1 a 1 con el subproducto húmedo. Porque sale húmedo, claro, sale con 25-30%. Se seca, 35% de materia seca. Claro. Bueno, con lo cual, cuando vos haces los números completos, desde el punto de vista de la posibilidad de alimentación, hoy, con las plantas trabajando a full, te diría que podés casi estar alimentando cerca de 400.000 novillos día. ¿Con Burlanda? ¿Más alguna? Bueno, con un nivel de inclusión conservador. 35%. Sí, 30%, te diría, un poquito menos en tambo. Con lo cual,
ese mercado está, porque en realidad, digamos, qué sé yo, los filoteros organizados representan hoy prácticamente esa cantidad de cabezas de carga instantánea. Claro. En las cámaras y demás. Cuando vos haces los Así números, que si todos los feedlots usaran Burlanda, con eso tendrían el 35% de la te diría que no alcanzaría, definitivamente no alcanzaría, porque hay una proporción que se está usando en tambo. En tambo, sí. Y en realidad hay que hacer desarrollo de mercados en el sentido siguiente, o sea, la Burlanda complementa bien con otros ingredientes húmedos también, con gluten free, o sea, son ingredientes con algunas diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre gluten free y Burlanda? Bueno, básicamente te diría que la Burlanda tiene un potencial energético muy superior, dependiendo de si la planta hace una extracción de grasa o no por de pronto. Claro. El gluten tiene un aseguramiento de la fibra, o sea, en animales que vienen de planteos estrictamente pastoriles conviene siempre incluirle algo de gluten desde el punto de vista de la seguridad. Y bueno, tienen diferencias, o sea, yo creo a esta altura del partido para nosotros no compiten, o sea... Vos tenés experiencia con los dos. Sí, trabajamos los dos, o sea, hay que desarrollar el mercado. Sí. O sea, el punto es que las perspectivas de la Burlanda son más que buenas, y lo que nosotros pensamos ya este año es que ha habido una madurez en el mercado ha madurado. En el sentido siguiente, las plantas han entendido que hay que posicionar adecuadamente el producto con operadores profesionales como para que esto le signifique recuperos interesantes y constantes. Claro. No estar tanto por ahí en un mercado de spot de sacarse la producción de encima cuando lo más quemado. Es que no debe ser yo creo que no debe ser un mercado de spot a como lo entendemos el mercado de materias primas. Claro. Porque son productos diferenciados que requieren un tratamiento adecuado para sacarle todo debiera ser un mercado de contratos, digamos. En los hechos termina siendo un mercado de contratos. Con operadores profesionales que se ocupan, es el caso de Delan, que se ocupa, digamos, de hacer toda la logística para que un productor pueda recibir el producto de distintas plantas, partiendo de la base que el tema es no discontinuar la utilización del producto, ¿no? Que ha sido el problema el año pasado en realidad, ¿no? Claro, muchas paradas y avenidas. Exactamente, para aclarar un poco la cosa, cuando se hacía por ahí una vinculación directa entre una planta y un productor, por ahí los dos quedaban complicados, porque en un momento el productor no podía recibir todo y en otro momento la planta paraba. Hay un problema, para nosotros el concepto es una gestión de multiorigen agroindustrial, ese es el concepto. O sea, el principal problema que tiene alguien que está ingresando un ingrediente nuevo en una formulación es la discontinuidad que le provoca no tenerlo, digamos, durante un periodo de tiempo determinado. Necesariamente hay que armar un esquema, yo te diría en términos de estructura de gobernanza, por usar esa terminología que enseñamos en la facultad, estamos hablando de sistemas de contratos y sistemas de redes en la organización logística. Que a vos te permita mecanismos flexibles en el aprovisionamiento del ingrediente a los productores, y eso que no pueden discontinuarlo. Ese es el servicio que vos estás brindando. Esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Y con qué plantas estás trabajando? Y estamos trabajando con todas las plantas. Con todas las plantas. Estamos trabajando con todas las plantas. Tanto las de etanol como también las de molienda húmeda. Las de molienda húmeda y también aquellas que producen alcohol sin destino de biocombustibles. Alcohol fino. Exacto, un destino como digamos, la planta de San Pedro, alimentación, la planta de Arcor San Pedro. Porta también tiene una planta en Córdoba. De alcohol. Es decir, todas estas plantas, digamos, coproducen el mismo tipo de ingrediente, ¿no? ¿Y siempre lo estás ofreciendo húmedo o también existe seco? Nosotros hemos desarrollado básicamente un mercado de húmedo. El mercado de seco yo creo que pasa por trabajar mucho en lo que es la inclusión en cerdos y como una segunda etapa en avicultura, ¿no? Que es un poco lo que se ha visto en Cadena, ha habido alguna presentación por ese lado. Está bien. Pero pensamos que en realidad no es decir, vamos a tener problemas de disponibilidad, te diría, en la medida que no haya... hay un proyecto de bioetanol nuevo que se lanzó medio oficialmente en Puerto Vilelas. Que parecería que la continuidad es un poco para más adelante, digamos, la posibilidad de desarrollo en función de los cupos, de corte de las naftas. Sí, y además es un año más para que se construya la planta y esté operando. Exacto. Partiendo de la base que Argentina aparentemente por ahora no va a exportar bioetanol. Pero ahí va a haber Burlanda húmeda para la región. Claro, pero ahí está el tema, digamos. La ubicación geográfica de las plantas permite... Nosotros tenemos una experiencia muy interesante que estamos desarrollando en Cuyo.
Sí. Una nueva cuenca de alguien en Cuyo está pensando en no importar más carne, producir su propia carne y pensar en el Pacífico para ir a China. Claro. En un contexto de apertura de mercado. Con feedlots en Mendoza, por ejemplo, a partir de la Burlanda de San Luis. Totalmente. O feedlots en San Luis. Exacto, ¿no? Claro. Ese tema está. O sea, lo que pasó en el NEA en relación a todo el desarrollo de las megatérmicas, al desarrollo de las cruzas, todo eso yo creo que está un nuevo desarrollo planteado para una zona donde a su vez necesita diversificar una producción tradicional o regional, como la avicultura. Hay mucha gente de bodegas que está armando esquemas de engorde. Qué interesante. Bueno, yo me imagino en el NEA, por ejemplo, una planta de etanol de sorgo, o el sorgo maíz, con Burlanda ahí, más sorgo, y los terneros no bajan más a la pampa húmeda. Exactamente, y bueno, claro. Y lo mismo si se hace en Salta, otra planta, y lo mismo, bueno, en San Luis hoy está la planta de Suyet, de Diacer. De Diacer. Exacto. Ellos creo que tienen tambo propio, así que ya una parte lo deben absorber con el tambo. Sí, digamos, el tema pasa más que nada que, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que hay que desarrollar mercados regionales. Claro. O sea, ubicación geográfica de planta, desarrollo regional de utilización de maíz y desarrollo regional de uso de Burlanda. Ese es un poco el esquema sustentable, te diría. Y la posibilidad de que estas, ante problemas de alguna de las plantas, puedan ser abastecidos de otras localizaciones por un periodo de tiempo. Para darle continuidad a la oferta. Ese es el enfoque nuestro. Brillante. Te has ubicado muy bien en algo que es clave y que ni siquiera en Estados Unidos lo han podido armar demasiado bien y terminan secando con costos altísimos. Estamos en eso. Gracias, Carlos Mazzini. Gracias y nosotros enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el espacio que compartimos habitualmente con Jorge Castro. Y Jorge, bueno, hemos visto los precios agrícolas han bajado, pero como consecuencia de una explosión de oferta. Exactamente, de una explosión de oferta. Este es el dato central. Acá no hay caída de la demanda mundial de agroalimentos. Por el contrario, hay un crecimiento de la demanda mundial de agroalimentos. Lo que hay son dos cosechas, super cosechas norteamericanas en forma sucesiva, la de los últimos 2 años. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala lo siguiente, Héctor, que con una caída de los precios de los productos agrícolas de entre 30 y 40%, debido precisamente a las dos super cosechas norteamericanas, a pesar de eso, o quizá vinculado con eso, este año el volumen de las exportaciones agrícolas estadounidenses va a ser el mayor de la historia. Mirá vos, el mayor de la historia, debe ser como 200 millones de toneladas. Exactamente, lo que significa es que se dirige fundamentalmente esto fuera de Estados Unidos. Claro. La razón de esto es que en la composición de los ingresos de la población norteamericana, el precio de los alimentos es cada vez menor. Claro. Sí, en relación al nivel de ingresos. Los ingresos mejoran, los precios de los alimentos bajan. Entonces, exactamente, la proporción... los ingresos mejoran, los precios de los alimentos bajan, la proporción en el conjunto de los ingresos de los ciudadanos norteamericanos, la proporción de lo que gastan en alimentos es cada vez menor. En este momento es menos del 10% del total de los ingresos norteamericanos. Claro, qué notable. El mayor del mundo. Sí. Ahora, sin embargo, en este contexto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos señala que lo que se aproxima en los próximos 2 años es la mayor revolución tecnológica de la agricultura norteamericana de su historia, por encima de las revoluciones verdes de la década del 60 y del 70. Y esta vez la revolución tecnológica se refiere a la incorporación de la totalidad de la producción agrícola norteamericana al sistema de la nube o cloud computing. Esto es, al procesamiento dentro de un sistema superintensivo, ante todo en conocimiento y en precisión. Lo que esto significa es que se aproxima en los próximos 2 años la agricultura de precisión en los Estados Unidos. Esto es la agricultura más avanzada del mundo actual. Claro, es como que la respuesta frente a la caída de los precios, fruto del aumento de la producción, es ser más eficiente
en la aplicación, pensando a través de los instrumentos de la agricultura de precisión, cómo ponerlo justo a lo que hace falta en cada punto. Absolutamente. Hay que bajar costos. Hay que bajar costos. Sí. Y al mismo tiempo esto va a aumentar la producción. Por supuesto. Sí, es así. Ahora, esto afecta a todos los sectores de la producción agrícola, incluyendo la maquinaria agrícola. Claro. Porque lo que aparece ahora es que la innovación no está vinculada a un producto determinado, sino que está vinculada el nivel de innovación que proviene de este cambio tecnológico, esencialmente a la incorporación de sistemas de procesamiento de la producción que abarquen la totalidad del sistema, buscando una producción más inteligente, más rápida y al mismo tiempo más precisa. Y la máquina además no solo hace un trabajo específico, sino que además es una fuente de información, porque la cosechadora acumula información punto a punto, píxel por píxel, para que después la sembradora siembre lo justo en función del mapa que elaboró la cosechadora. Exactamente, un mapa que se tiene hasta el centímetro. Sí, sí, sí. Y por lo tanto los costos de producción tienden a caer cada vez más. Sí. Esa es la tendencia. Ahora, menor costo de producción de los básicos agrícolas también es un estímulo a la agregación de valor. Entonces uno va viendo que en el Corn Belt aparecen producciones intensivas, que son la transformación de los granos, maíz, harina de soja y demás, en proteínas animales. En proteínas animales, efectivamente. Eso se da y aparecen de nuevo algunas tendencias con las que charlaremos por ahí en otro programa, porque sé que el tema te inquieta, como los megatambos o el megatambo de McCluskey en Indiana. Exactamente. Allí, hacia ese sector de punta, se orienta la producción láctea mundial. Vamos a dejarlo para una próxima charla contigo, porque me parece que ese es un tema muy muy fuerte, porque incluso eso ha permitido que compañías como Coca-Cola, por ejemplo, incursionen hoy en el rubro leche, a partir de algunas leches especiales que se empiezan a hacer como consecuencia de todo este fenómeno. Así es, dirigidas al público juvenil e infantil. Volveremos sobre este tema. Jorge, muchas gracias por los comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo, la industria verde. Hemos dedicado buena parte de nuestro programa de hoy a analizar lo que está ocurriendo con la intensificación ganadera, con los sistemas de producción de proteínas animales, que cada vez más significan la transformación de recurso agrícola en recurso ganadero o en producto ganadero, y eso es lo que se vivió a fondo en el Congreso de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. Lo que antes era algo exclusivo, ya recuerdo que en la vieja CAFAB, la Cámara Argentina de Fabricantes de Alimentos Balanceados, los principales actores eran los criadores de aves, la gente de la industria avícola, tanto parrilleros como huevos, algo cerdos. Sin embargo, hoy hay una incursión mucho más integral y mucho más fuerte, sobre todo con la aparición de los sistemas más intensivos de producción de carne y leche. Y eso es lo que estuvo comandando la oferta tecnológica en esta edición del Congreso Anual de CAENA. Nos parece que es muy importante considerar lo que ha sido la transformación de los sistemas de producción ganaderos en la Argentina, y es un poco lo que pudimos recorrer con la entrevista que hicimos a Mario Ledesma Rosena. Tuvo un personaje que hace más de 30 años inició y comandó los primeros pasos de este cambio que al principio fue muy peleado y muy insensible de los sistemas pastoriles a los sistemas cada vez más intensivos y cada vez más independientes del pasto, sin que esto significa la eliminación del forraje naturalmente considerado como el más abundante y barato. Hoy la base de la producción ganadera de rumiantes en la Argentina no es más el pasto, es el silo de maíz
los forrajes conservados, y eso le ha dado no solo una mayor productividad, sino una mayor estabilidad a nuestros sistemas. Nada de eso es reversible, nada vuelve para atrás. Hoy no se concibe un tambo, como recuerdo los debates que había en los años 80 acerca de que incursionar en estos modelos podía significar un aumento de nuestros costos. La realidad demostró la lógica de que la tecnología no es algo que encarece la producción, sino que la abarata, y aunque uno tenga que firmar cheques donde antes no lo firmaba porque tenía el pasto, hoy hay que firmar un cheque, pero la producción paga con creces ese cheque en condiciones normales. Sabemos en qué situación estamos hoy, sobre todo en el rubro lácteo. La ganadería la está pasando un poquito menos mal, y es ahí donde se está hoy galvanizando un poco este flujo de nueva tecnología, que incluye una nueva interacción también con la agricultura a través de lo que conversábamos con Carlos Mazzini, de la utilización masiva de la burlanda húmeda en los sistemas de producción de carne y leche. Ya hay productores de punta, feedlots, que están cerca de las plantas de etanol, que están entregando hasta un 40% de la ración expresada en materia seca con este coproducto de la industria del etanol. Creo que una visión global, holística de hacia dónde vamos es lo que nos puede permitir dar un salto mucho más importante en el futuro, aprovechando todo lo que nos brinda hoy el conocimiento, la nueva tecnología, la revolución agrícola convertida a su vez en revolución ganadera. Hasta la semana que viene.